la identificación del creyente en Cristo en sus sufrimientos y victorias. Ese es el contenido que encontramos en los 5 capítulos de Primera de Pedro. Hay muchas palabras que resaltan en este libro. Por ejemplo, tenemos la palabra prueba, que aparece 4 veces. La palabra padecimiento aparece 14 veces. La palabra gracia aparece 8 veces. La palabra gloria aparece 15 veces. La palabra esperanza aparece 7 veces. Yo creo que si nos dedicamos a estudiar todas esas palabras que están en este libro, llegaríamos a estudiar todos los 5 capítulos de Primera de Pedro. Pero como sabemos que la palabra del Señor es inagotable, jamás se agota. Este servidor ya por años he tratado de estudiar la Biblia sistemáticamente, y cuando nosotros estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, sistemáticamente podemos abordar todos los libros de la Biblia, 66 libros. De manera que nosotros, hermanos, en este tiempo tan corto que estamos viviendo en este mundo, tenemos grandes bendiciones. Sin ninguna duda nos vamos a ir con el Señor y nos va a quedar muchas cosas que recorrer, muchas cosas que entender. Yo siempre digo, hermanos, que este servidor de ustedes solamente sé en la Biblia lo que es el ABC. Pero ya quiero pasar de allí, llegar a la D y así sucesivamente avanzar. Tenemos un mínimo conocimiento de la grandeza de Dios. Entonces, hermanos, quisiera que ya tienen allí abierta la Biblia en el Primero de Pedro. Vamos a abordar, si es posible, las 8 veces que aparece la palabra gracia en este libro. Yo estaba pensando cuando estábamos cantando, yo creo, el último himno antes del mensaje, que estaba resaltando mucho la gracia del Señor. Es algo también, hermanas, que nosotros jamás vamos a llegar a comprender, esa gracia del Señor. No vamos a llegar a comprender cómo fue que el Señor nos amó. Dice que el Señor nos salvó, según su palabra, a través de su gracia, y nos conserva, nos fortalece nuestra vida espiritual a través de su gracia. Solo en el Antiguo Testamento aparece 160 veces la palabra gracia. En el Nuevo Testamento aparece 120 veces la gracia. Qué lindo de ver. Yo quisiera entonces suplicarles a que enfoquemos nuestro pensamiento en esa palabra que aparece aquí 8 veces en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ir a la palabra, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Quisiera suplicarle, si usted, hermano y hermana, desea apuntarlo, pues sería bueno para que usted después haga sus análisis de lo que es la palabra del Señor, y en particular esta carta de Primera de Pedro. Me ha llamado mucho la atención de ver en la palabra del Señor las palabras que resaltan en este libro. Fíjese que vamos a leer la palabra. Dice, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nos enseña aquí la palabra del Señor, de 5 provincias romanas, en donde la mayoría de los hermanos del primer siglo de nuestra era estaban dispersados. Estaban viviendo en ese tiempo
bajo el gobierno de un emperador romano que se llamaba Nerón. Era totalmente difícil vivir la vida espiritual en ese tiempo. Conservar el testimonio de la vida espiritual en ese tiempo, porque había mucha controversia. Sí, el gobierno de Nerón fue un gobierno que rechazó mucho al cristianismo. Hoy, hermanos, nosotros estamos viviendo, quizá por decirlo así, en un tiempo de libertad, pero que también en el curso de nuestra vida surgen muchas cosas que nos hacen a nosotros sufrir en este mundo. Pero gracias al Señor por su palabra que se anticipó de los tiempos. La Biblia, la palabra del Señor, se anticipó a la ciencia. No hay otro libro como este, no hay otra palabra como este, porque la palabra del Señor se anticipó de la ciencia, de muchas cosas sobresalió. Entonces, en ese lugar, en esas 5 provincias romanas, estaban esos hermanos. Ya nos podemos imaginar el estilo de vida que ellos estaban sufriendo. Estaban fuera de su país, estaban fuera de su cultura, estaban fuera de sus casas. Allí vivían esparcidos ellos, los padres de familia, los niños, sufriendo no solamente la persecución, sino la inclemencia del tiempo, el estado físico en que estos estaban viviendo. Ya nos podemos imaginar. Es por eso que en este libro, esas palabras que ya les mencioné, resalta mucho. Pero la palabra gloria resalta 15 veces. Porque en este libro se ve el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían después de su sufrimiento. ¿Cuál sería en primer lugar, hermanos, en la etapa de nuestra vida? ¿Cuál etapa podría ser el primer lugar? ¿Las glorias primero y después el sufrimiento? Yo pienso de que no. Tendría que ser primero el sufrimiento y después las glorias. Muchas veces nosotros comenzamos al revés. Queremos las glorias y no hemos vivido ningún sufrimiento. Siempre digo que a veces nosotros caemos en la emoción. Es muy peligroso, de veras. Ahora pasemos al versículo 2, en donde está la primera cita, la primera palabra que menciona aquí la palabra del Señor acerca de la gracia. Pasemos al versículo 2. Fíjense, si vamos a dejar esto pendiente, quiero adelantarme en mencionar en dónde aparece en Primera de Pedro esa palabra gracia. Aparece en el versículo 2 del capítulo 1, versículo 10 y versículo 13, siempre del capítulo 1. Aparece en el versículo 7 del capítulo 3. Aparece en el capítulo 4, versículo 10. Aparece en el capítulo 5, versículo 5, versículo 10 y versículo 8. Versículo 12. Estas son las 8 veces que aparece en Primera de Pedro la palabra gracia. Entonces aquí, el versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la primera vez que aparece aquí la palabra gracia. Pero dice, elegidos según la presencia. Como dice en su Biblia, dice presencia. Presciencia. Ahora, ¿qué es esto de presciencia? Hermanos y hermanas, la palabra presciencia aquí está haciendo notar, escuche esto, está haciendo notar el anticipado conocimiento de nuestro Dios con respecto a nuestra salvación. Es el anticipado conocimiento del Señor con respecto a nuestra salvación. Esto nos lleva a pensar que antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor ya tenía un pensamiento en cuanto a nosotros. El Señor ya tenía propósitos en cuanto a nosotros, porque es su presencia, el anticipado conocimiento. Hermana,
usted no llegó al Señor por casualidad. Usted no llegó al Señor porque usted lo quiso. Usted llegó al Señor, usted y yo llegamos al Señor porque fue el anticipado conocimiento de Dios. Miles de años antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre. Es por eso que hacemos resaltar esto, hermanos y hermanas. En muchos matrimonios, escuche esto, en muchos matrimonios hay la idea en el tiempo actual de hacer la planificación familiar. Y el matrimonio, mujer y hombre se unen, especialmente cuando ya se casaron, están recientes de casarse, y hay algunas parejas que llegan a pensar y se ponen a platicar entre ambos, ¿cuántos hijos vamos a tener? Tengamos unos 3. No, dice la mujer, es mucho 3, la vida está dura. Tengamos solo 2. Bueno, entonces se ponen de acuerdo de usar métodos para evitar la familia. Hermano y hermana, nuestra familia no consiste de nosotros. Que quede claro, nuestra familia no consiste de nosotros. Nuestra familia consiste en nuestro Padre Celestial, en la mente infinita de nuestro Padre Celestial. Y en cada uno de nuestros hijos, el Señor tiene un propósito. Sí, el Señor tiene un propósito. ¿Por qué no buscamos un contexto al respecto de eso, hermano? Vamos, por ejemplo, al libro de Malaquías. Por favor. Bueno, vamos al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos al capítulo 2. Y aquí hay una frase que yo quisiera que tomemos nota de la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de Malaquías. Dice el versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Escuche esto. Porque buscaba una descendencia para Dios. El Señor tuvo y tendrá propósito para con cada familia. Él hizo uno, hombre y mujer, para buscar una descendencia para Él. Muchos jóvenes dicen, este dicho ha entrado en el seno de la iglesia, acerca de la elección. Alguien decía en una oportunidad, no a todos nos eligió el Señor, son contados a los que el Señor eligió. Hermano predicador, si usted pasa en esta noche aquí en el púlpito y va a decir eso, está cayendo en malísimo, está cayendo en mal, porque no está revelada en ninguna parte de la Biblia que Dios escogió solamente a unos. En Primera de Pedro, quiero que volvamos otra vez, es siempre en el capítulo 1. Allí vemos el propósito de Dios que dice aquí. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a pasar al otro contexto. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. La elección en esta frase es una elección colectiva. Sí, es una elección colectiva. Y usted, hermana, debe de darle gracias al Señor porque usted estaba en la mente del Señor. Sí, usted llegó al conocimiento porque estaba en la mente del Señor, lo mismo que su servidor. ¿Ha comprendido usted eso, estimado matrimonio? La idea, el propósito de Dios en un matrimonio es de que se tenga hijos, porque nosotros, hermanos, seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero fue nuestro Padre Celestial que tuvo en su infinidad esa idea de tratar con el ser humano. Y nuestra salvación, estamos en el versículo 2. Estamos en el versículo 2. En el versículo 2 encontramos que nuestra salvación consistió en las 3 personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esas 3 personas consistió nuestra salvación. Es por eso que yo no acepto la mala idea de algunos que dicen que la salvación se pierde. Sería revocar nuestro Dios aquel propósito que tuvo de antemano. Y según Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que así dice?
Efesios 1:4, el Señor nos escogió o nos eligió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de su presencia. Qué lindo es que estamos en el propósito de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No solamente fuimos limpios de nuestros pecados con la sangre del Señor, sino que la sangre del Señor nos protege. Sí, así dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, que la sangre de Jesucristo nos protege de la ira venidera. Cuando los israelitas estaban para salir de la tierra de Egipto, ahí encontramos en el capítulo 10 del libro de Éxodo acerca de la última plaga. ¿Y cuál fue la última plaga? La muerte del primogénito en una familia. Eso fue la última plaga. Pero que también se le dijo a cada familia que escogieran un cordero por familia y que lo sacrificaran y que utilizaban la sangre en el dintel y en los postes de la casa para cuando pasaba el ángel destructor, veía la sangre y ahí no moría el primogénito. ¿Es así o no es así? De manera que la sangre del cordero les protegía. Nosotros tenemos la sangre de Jesucristo que nos protege de la ira venidera. Este mundo está expuesto a la ira venidera. Sigue diciendo el texto: gracia y paz os sean multiplicados. A mí, hermanos, me alegra de veras. Me alegra cuando veo las 4 cartas que escribió Pablo desde la cárcel en Roma, porque en ninguna de sus cartas dice: ay, hermanos, yo estoy en esta cárcel, estoy encadenado, oren por mí para que el Señor me saque de esta cárcel. Nunca dice eso en las cuatro cartas. Solo se enfocaron esos hombres al darle el realce a la vida espiritual. Y encontramos aquí a Pedro, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra fue antes de que el apóstol Pedro muriera. Y el apóstol Pedro, como casi todos los hijos del Señor en el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron martirizados. La historia adicional de la muerte del apóstol Pedro cuenta que la esposa del apóstol Pedro le mataron enfrente de ese hombre. Le colgaron a la esposa del apóstol Pedro en una hoguera enfrente del apóstol Pedro. Imagínense. Cuando iban a matar al apóstol Pedro, le iban a crucificar. Pero aquel que un día dijo: Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Él dijo: no me crucifiquen como murió mi Señor, sino crucifíquenme cabeza abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Hermanos y hermanas, esos hombres fueron comunes y corrientes como nosotros, con la diferencia de que estaban plenamente concentrados en las cosas de Dios. Y a pesar de que estaban plenamente concentrados en las cosas del Señor, estaban sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los que quieren vivir piamente sufrirán persecución. Hermano y hermana, la evidencia o una de las evidencias de que usted y yo somos hijos de Dios es el sufrimiento. De diferentes maneras es el sufrimiento. Pero el sufrimiento, dice la Biblia, que es bienaventurado el que sufre. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, deseaba aquí y nos desea el Señor a nosotros en el tiempo actual que esa gracia sea multiplicada en nosotros. Pasemos al versículo 10. Al versículo 10. Pero quiero que vamos a leer el contexto. Dice el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Verdad que aquí encontramos otra vez la palabra gracia? Y siempre ahora aquí se está enfocando a lo que es nuestra salvación. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas del Antiguo Testamento. La gracia no comenzó en la cruz. La gracia comenzó desde el huerto del Edén.
La gracia conservó la vida de Adán, etcétera, etcétera. Y la gracia conserva nuestra vida de nosotros en el tiempo actual. Maravilloso es la gracia. Pero aquellos profetas indagaron, dice la Biblia, inquirieron, quiere decir que registraron los rollos del Antiguo Testamento, registraron las profecías del Antiguo Testamento. Solo el profeta Isaías es el hombre que más habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías es el otro hombre que más habla del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y ellos hablaron de la gracia del Señor. ¿Qué nos dice este versículo? Destinada a vosotros, la gracia destinada a vosotros. Es que no lo comenzamos a tener ayer, hermanos. Lo comenzamos a tener hace muchos años, miles de años, en la mente infinita de Dios. Esto nos habla también de seguridad de nuestra salvación. Seguros de nuestra salvación. Porque en ello participaron grandes personalidades, comenzando con la personalidad de nuestro Dios y aquellos hombres que registraron la Biblia. Es bueno indagarse, sí, de la Biblia. Es bueno el estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Es interesante porque nos damos cuenta de muchas cosas. Pasemos al versículo 13. Versículo 13. Dice así. Vamos a usar siempre el contexto. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El ministerio que tenemos, hermanos. Por eso es importante desarrollar el ministerio tal como el Señor lo quiere. Yo puedo decir palabrería aquí. Hasta le podría decir a usted un apodo. Pero esa palabra no edifica. La esencia de la palabra del Señor es el que edifica. Puede ser que en este momento hay algunas hermanas durmiendo. Pero yo les estoy viendo desde aquí. Entre los hermanos puede ser que también hay hermanos durmiendo porque no le dan importancia a la esencia de la palabra del Señor. Ese servidor estoy queriendo llegar a la esencia de la palabra del Señor. Ahora sí, llegamos al texto. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí se nos exhorta a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el israelita se preparaba para la guerra, ellos usaban materiales. Los lomos en la Biblia, escucha, hermano, si fuéramos a otro contexto nos daríamos cuenta de esto, pero no, eso es mi tema, pero les quiero declarar. Los lomos en la Biblia es la parte, oiga bien, hermano y hermana, porque también usted, hermana, tiene un órgano reproductivo. Sí, y si no tuviera hijos. Usted, hermana, tiene un órgano reproductivo. La parte reproductivo en el hombre que se llama en la Biblia los lomos, es esa parte que es usado por el Señor para reproducir. O sea, donde nacen niños, pues. Donde nacen niños. En el vientre de la mujer, me voy a atrever a decir eso, aunque son cosas muchas veces privadas. Y varias veces he dicho esto. Que debemos de tener educación a las hermanas, de enseñar cosas íntimas, porque aquí en la Biblia hay cosas íntimas. ¿Sí o no? Hay cosas íntimas aquí. Y no los debemos enseñar generalmente como estamos en esta tarde, sino que se debe enseñar solamente cuando están señoras. Exceptuemos las señoras, solamente cuando están las jóvenes. Lo mismo entre los hermanos, no se debe enseñar cosas íntimas en general, sino debemos de buscar el tipo de auditorio. Entonces, el lomo es la parte en el hombre que es reproductivo. Ahora, ¿qué dice aquí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Aparte de nuestro entendimiento, tenemos esta cabecita, ese cerebro adentro, los órganos físicamente, pues, pero en nosotros, hermanos y hermanas, se nos ha sido implantado una virtud de parte de Dios. Y esta cabecita, decía Martín Lutero, que cuando viene el diablo a querer hacer nido en mi cabeza, yo lo desecho inmediatamente. Porque vienen los malos pensamientos y se reproduce en nuestro corazón. Se sube aquí y se sale aquí y se sale aquí los pensamientos malos que hemos obtenido. Ayer, cuando estábamos a esta hora escuchando el mensaje de adulterio, yo estaba pensando de un dicho que dicen por allí, que el hombre, el ser humano, su parte débil son los ojos, y la parte débil de la mujer son los oídos. Pero ¿qué dijo Job en su capítulo 31, versículo 1? Hice pacto con mis ojos, ¿cómo he de mirar a una virgen? O sea que se puede quitar eso de la mente, hermanos. Pero cuando nuestra mente está reproduciendo malos pensamientos, esa mente no está desarrollada. Ese nivel de vida no ha llegado a los propósitos de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esta palabra sobrio aparece 3 veces aquí en Primera de Pedro. Y como mi cabecita es finita, hermanos, lo tengo aquí escrito qué quiere decir esa palabra sobrio. En la Biblia muchas veces hay necesidad de que vamos a las raíces, ¿sí o no? Vamos a las raíces de los 2 idiomas grandes que fue escrita la Biblia, porque fueron escritos en otros idiomas, que es el hebreo y el griego. Pero en el griego, ya lo que quiere decir esta palabra, ya discernida, esta palabra sobrio, quiere decir, o sea que se refiere a un creyente templado, controlado. Todo eso es lo que quiere decir la palabra sobrio. Templado. Hermanos y hermanas, la templanza de nuestra vida espiritual no se obtiene de la noche a la mañana. Tiene que pasar por un proceso. La templanza. ¿Creen ustedes, o díganme ustedes, no quiero que me contesten, solo reflexionemos, ¿por qué el herrero echa el hierro en las ascuas? Para probarlo, para templarlo. Lo mismo nosotros, hermanos. El Señor, en su infinita gracia, en su voluntad permisiva, nos permite llegar a un extremo de sufrimiento y que muchas veces no lo queremos recibir. Pidamos al Señor que nos ayuda a recibir lo que Él da, porque siempre lo que Él da es para bien. Nos lleva a la prueba, nos lleva en el campo de la práctica. Seguir, la palabra sobrio entonces quiere decir equilibrado en sus deseos e impulsos, en el vestir, beber y comer. Todas esas cosas, etcétera, quiere decir la palabra sobrio. Equilibrado en el vestir. En nuestro tiempo actual yo estoy viendo que las hermanas ya tienen un problema, porque se tapan la cabeza y se tapan las piernas. No hay un estado de equilibrio hasta en nuestra forma de vestir. ¿Qué dirían ustedes que si Apolonio en esta tarde estuviera aquí con un saco rojo encendido y con unas flores aquí, y que yo usara a mí mi camisa unisexo? Ese señor que se quita del púlpito porque no es digno de estar ahí. Es verdad, hermanos. Muchas veces en el vestir nosotros caemos. Nos vestimos bien aquí, pero en la calle somos de otro vestido. ¿Verdad que todavía existen las camisas unisexo, hermanos? Yo pude conocer esas camisas y hay que tener mucho cuidado. Hermana, tenga cuidado cuando usa pantalón, no vaya a ponerse un pantalón de hombre, aunque no le conviene usar pantalón. En su carácter de cristiano, ¿es bíblico o no es bíblico? Que no conviene. Así es. En la forma de vestir y en el comer. Nos falta ese estilo de vida en el comer, hermanos. Yo no sé, que tal vez mañana, todavía no, el lunes los hermanos van a levantar esta carta, si es que se seca pues, y se va a mirar cuántos envases quedaron aquí, cuánta embolsura de golosina, cuánto chicle prendieron en la silla,
tanta cosa. ¿Quiénes lo dejaron? Fueron los hermanos. Fueran las hermanas que dejaron todo eso. Nos falta un nivel de vida para llegar a ese nivel, hermanos. Bueno, me restan 5 minutos. Estamos todavía en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Alguien dirá, bueno, entonces la gracia está pendiente todavía. Lo vamos a esperar que venga. Escuche, le quiero dar una explicación al respecto. Nosotros fuimos salvos del castigo del pecado por la gracia del Señor. Estamos siendo salvos de los hábitos del pecado por la gracia del Señor. Vamos a ser salvos definitivamente de la presencia del pecado cuando el Señor venga. A eso se refiere esa palabra que dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Quiere decir que nos falta, hermanos y hermanas, ver todavía grandezas del Señor. Nos falta todavía disfrutar esa gracia del Señor. ¿Por qué nos quejamos de la vida cristiana? ¿Por qué nos quejamos de la vida cristiana? Porque no hemos comprendido esa gracia del Señor, que cuando esté pasando algo en nuestra vida, el Señor nos está probando, el Señor nos está puliendo. Como decía ya en Parabajal, o dice la Biblia, para que seamos aptos para su reino, para que tengamos esa evidencia de que somos cristianos. Usted y yo, padre de familia, madre de familia, no podemos castigar al hijo del vecino, porque no es nuestro hijo. A nuestro hijo sí. ¿Cómo le castiga usted? ¿Cómo castiga usted a su hijo, hermano? ¿Con piedra? ¿Con garrote? ¿Con machete? Sucedió un caso hace años que un hermano le pegó a su hijo con machete. Él le quería pegar solamente con la palma del machete, pero la desgracia fue que volteó el machete y se lastimó el hijo. El hijo fue al hospital y el anciano a la cárcel. A veces que no sabemos corregir a nuestros hijos, o con apodos. Alguien decía, hijo del diablo. No, no es hijo del diablo, es su hijo. ¿Sí o no? Es verdad, hermanos. Qué interesante es todo eso nos está conllevando a la palabra de Dios. Creo que pasamos un tantito al capítulo 2. Porque leyendo ya solamente el versículo, aquí que voy a citar en el versículo 2, en el capítulo 2 no se encuentra la palabra gracia. Se encuentra en el capítulo 3. ¿Lo han leído, hermanos? Perdonen, hermanos y hermanas, pero este servidor, para predicar este libro, lo tuve que leer 60 veces, estudiarlo 60 veces, como toda la vida. Hoy se está afamando este Señor. Que el Señor me libre. Que ustedes pueden ver una humillación en su servidor. Eso es mi petición. Que no caigamos en la emoción. No aparece en el capítulo 2. Aparece en el versículo 7 del capítulo 3. Lo vamos a leer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras esposas, nuestra mujer, nuestra esposa, son coherederas de la gracia, y el hombre que se va a casar ya debe saber eso. Debe tener sabiduría, porque se va a casar. Debe considerarla, no solamente cuando está joven, sino toda la vida. Hermano, esa mujer que si usted lo tiene aquí en la conferencia esta tarde, esa mujer que usted tiene, que si lo puedas a quitar el tapado, ya su cabecita ya está blanca como la mía, esa mujer sigue siendo la mujer de su juventud. Aquí terminamos, o no se terminó. Quedamos 5 versículos, hermanos, para llegar, nos quedamos 6, ¿verdad? 6, 7, 8. 6 citas en Primera de Pedro que nos habla de la casa. Lo voy a dejar aquí. Estúdienlo. Que la palabra del Señor contiene mucha, pero mucha bendición. Que usted, yo y usted sabemos un poquito, no es decir yo soy bíblico, yo sé toda la Biblia. Que si a mí me hacen una pregunta, lo tengo en la punta de mi lengua. Ya va para atrás, ya va a caer. Peligroso, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo.